tema sería ¿por qué han subido de precio los fertilizantes? Los fertilizantes nitrogenados de origen químico son sobre todo la urea, el sulfato de amonio y los nitratos de amonio o nitratos de otro tipo. Decíamos que estos principales fertilizantes pueden ser sustituidos progresivamente por lo que se llama la fertilidad natural, y es la vida microbiana que hay en el suelo. Vamos a explicar después cómo hay millones de bacterias en el suelo y de hongos y bacterias que hacen a esta fertilidad natural, que permiten descomponer los productos químicos para que sean asimilables por las raíces y así nutrir a las plantas. Entonces, nosotros vamos a iniciar primero explicando la importancia de estos fertilizantes nitrogenados o la importancia del nitrógeno en la agricultura. Entonces, según la información disponible, hay impactos negativos en el uso de estos fertilizantes nitrogenados. Hay que analizar cómo mucho de esto, un porcentaje importante del uso de estos fertilizantes químicos son lixiviados, o sea, se infiltran en la tierra y se pierden y contaminan los acuíferos. Ahora hay que explicar también que en el Perú hay una empresa que fabrica fertilizantes nitrogenados, pero en poco volumen y produce más, llamemos explosivos, ANFO. Esta empresa está ubicada en Cachimayo, en Cusco, y fue inaugurada por Belaunde en su primer gobierno, después fue vendida. Entonces, vamos a explicar primero la importancia del nitrógeno, porque el nitrógeno forma parte de los vegetales, de las moléculas que tienen que ver con las proteínas, o sea, las proteínas forman aminoácidos o ácidos nucleicos, enzimas y clorofila. Entonces es muy importante el nitrógeno para la nutrición de las plantas. Ahora, es importante mencionar que cuando hay contaminación por exceso de fertilidad de nitrógenos o porque un buen porcentaje se infiltra en el suelo, se produce óxido de nitrógeno, óxido nitroso. Este óxido es un gas de efecto invernadero, o sea, gases que producen el efecto invernadero que produce el cambio climático global, que tiene una contaminación aproximadamente 300 veces más que el efecto del calentamiento del dióxido de carbono. Siempre lo estamos refiriendo en general al dióxido de carbono porque es el que produce derivados del petróleo, sobre todo. Entonces, el CO2 es contaminante, pero no es tan contaminante como es el óxido nitroso, que es 300 veces más que el CO2 y contamina no solamente el aire, sino contamina los suelos. O sea, altamente peligroso. Y se demora varios cientos de años en disiparse. El CO2 se disipa bastante rápido, ¿no? El metano se disipa más rápido todavía, pero el óxido nitroso que lo producen los fertilizantes de origen químico se disipa demorándose cientos de años. Ahora, ¿cómo evitar que se pierdan los fertilizantes nitrogenados que se aplican a la agricultura? En la agricultura de los suelos, sobre todo arenosos de la costa, sobre todo ganados por las irrigaciones, que esos suelos arenosos, entonces son muy permeables, quiere decir que el agua se filtra rápidamente. Y como la mayoría de las irrigaciones la poseen ahora grandes empresas transnacionales que exportan productos agrícolas de consumo general, sobre todo frutales y algunos alimentos, esta costumbre de regar con riego tecnificado, que es positivo porque ahorra agua, pero ¿qué significa? Que se satura el agua y después se infiltra. Si colocan los fertilizantes a través del agua en las compañías más avanzadas tecnológicamente, la mayoría de las empresas que son exportadoras usan el agua para fertilizar, o sea, diluyen el fertilizante en el agua para que vaya con el agua y la planta lo tome. Un alto porcentaje, se calcula que cerca del 50% se le exhibe, o sea,
se infiltra en el agua y se va afuera, alcanza las raíces y contamina los acuíferos subterráneos. Esta contaminación es altamente significativa y habría que tratar de lograr que se imponga el usar un componente que el Perú tiene, que se llama zeolita. Esta zeolita es un producto de origen natural, de origen volcánico, que existe en el sur del Perú, que tiene la virtud de retener el agua, absorberla, retenerla y dispensarla lentamente. Entonces, si absorbe el agua con el fertilizante, igual lo va a integrar a la planta lentamente, progresivamente, sin que se infiltre. Repito, tenemos zeolita en el sur del Perú en buena cantidad, como para que sea usada. Tiene otras virtudes que no es el caso señalar el día de ahora. Ahora, yo en mi texto señalo la importancia de la zeolita y cómo debería ser usada. La Producción Nacional, ya dije, la empresa que mencioné que hay en Cachimayo, Cusco, se llama Enaex Perú, que es propiedad del Grupo Gloria, y que fue inaugurado en el primer periodo de la UNDE y después fue vendida a esta empresa. Su capacidad productiva es de 36.000 toneladas año. Es insuficiente para alimentar el mercado, la demanda nacional. Ahora, ¿por qué es que subieron los fertilizantes? Bueno, ahí hay varios autores que señalan que se conjugaron varios factores. Un primer factor es que el precio del petróleo subió y este es un producto derivado del petróleo, de la petroquímica. Entonces, al subir el petróleo, suben los productos derivados del petróleo. La segunda es que hubo un incremento también de los fletes de transporte marítimo que significaron un incremento del precio de transporte de estos fertilizantes. Y la tercera, que en el caso del Perú, el dólar se había revaluado, había subido el valor del dólar respecto al sol, entonces habría que pagar más por productos importados. Entonces, los precios se dispararon, hay una curva que yo pongo en el texto, pero la urea pasó de 65 soles la bolsa a 125, por ejemplo, ¿no? El nitrato pasó de venderse de 70 soles a 125 soles y el fosfato diamónico de 85 a 170 soles. Ese gráfico lo tienen ustedes en el esquema. Ahora, ¿cómo es que la fertilidad natural se produce? El suelo es un componente, un compuesto rico en vida microbiana, en microorganismos, sobre todo bacterias y hongos. Y estas bacterias y hongos hacen a esta fertilidad natural. Entonces, bacterias y algas como hongos son los microorganismos, pero también hay macroorganismos que contribuyen a la fertilidad, como pueden ser las lombrices, las hormigas, bueno, y varios pequeños insectos que remueven el suelo y que permiten que esté aireado. Entonces, la fertilidad natural puede ser enriquecida, pero aumentando la cantidad de bacterias como las bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes son de género Rhizobium. Estas bacterias normalmente se asocian con las leguminosas, la de Rhizobium, y hacen una simbiosis. Simbiosis es un acuerdo de colaboración entre una planta a través de sus raíces y una bacteria. La planta nutre a la bacteria con alimentos que produce, que son hidratos de carbono, nutre a la bacteria y la bacteria toma el nitrógeno del aire, lo fija y se lo da a la planta para que esté disponible. Este es un proceso de nitrificación, un proceso de simbiosis, de mutuo acuerdo, de mutuo beneficio. La simbiosis existe en la naturaleza en forma muy general en muchísimos aspectos de la vida. Tanto así que aprovecho para dar un aviso de izquierda, ¿no? Han interpretado a la derecha a Darwin diciendo que la ley del universo es la pugna, la lucha. El pez más grande se come al chico, mentira. La ley del universo es la cooperación. Hay más casos de cooperación en la vida en general, en insectos, animales y todo, que casos de pugna y de lucha. Hay quienes animales que le limpian los dientes a cocodrilo
pájaros que se comen las garrapatas y los piojos que hay encima del ganado. Y quieres así, en la agricultura, repito, bacterias que se asocian con la raíz de mutuo beneficio, fijan el nitrógeno. O en el caso del arroz, hay otras bacterias que son las bacterias azules, oceanofitas, que fijan el nitrógeno y se lo dan a la raíz del arroz. Son casos de simbiosis, casos de cooperación mutua. Son mucho más de la naturaleza que la pugna y la lucha. Entonces, no es la competencia lo que hay que proponer, sino la colaboración. No es la lucha, sino la cooperación, la ayuda mutua. Bueno, eso es un aviso corto para los que creemos que hay que cambiar el mundo, ¿no? Vamos a aprovechar para mencionar la riqueza natural. Dice, la capa superior del suelo, que son 15, 20 centímetros, contiene aproximadamente 2 toneladas de materia viviente por hectárea. 2 toneladas por hectárea de materia viviente, o sea, de microorganismos. Ahora, en un gramo de tierra sana contiene aproximadamente 10.000 millones de bacterias. Imagínense ese monto, 10.000 millones. O sea, si nosotros aprovechamos la fertilidad natural, podemos perfectamente sustituyendo los fertilizantes químicos o sintéticos, eliminándolos progresivamente, y tendríamos un suelo más sano, tendríamos productos alimenticios más sanos, habría menos contaminación, menos emisión de óxido de nitrógeno, que contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero, y se contaminaría menos, o no se contaminaría los acuíferos. Entonces, es muy importante por eso la fertilidad natural. Ahora, hay hongos también que contribuyen con eso, como las micorrizas. Las micorrizas son asociaciones de hongos con las raíces que fijan el nitrógeno y se lo dan a las raíces de las plantas. Estas micorrizas, por ejemplo, en forestación, en el caso concreto en Cajamarca, en Porcón, que sembraron Pinus radiata, originalmente con la idea de producir celulosa. En fin, yo fui a visitar cuando recién habían hecho unos años la siembra, y me encontré con árboles que estaban bastante crecidos y con un diámetro de tronco más o menos interesante, y otros que no. Entonces pregunté si se han sembrado en la misma época, ¿por qué estos árboles están más chicos y tienen menos fuste, pues, menos tronco, menos tamaño de diámetro de tronco? Me dijeron, porque esas fueron micorrizadas. Micorrizar es aplicar esa bacteria, perdón, ese hongo que se llama micorriza. Micos en latín o de griego significa hongo. Entonces, esta micorriza, repito, se asocia con la raíz y permite que muchos compuestos que están químicamente en el suelo no asimilables por la raíz, por la composición química que tienen, se vuelvan asimilables. En especial el fósforo, que generalmente está en forma no asimilable. Al asociarse con la raíz, permite que sea asimilable. Entonces, es una ventaja enorme. Se responsabiliza a las micorrizas que existe esa cantidad de árboles en la selva, por ejemplo, ¿no? Las micorrizas. Entonces, la importancia de la biofertilización cobra importante y es muy aplicada en el mundo. No es un descubrimiento mío. Esto existe a nivel universal. Acá hay algunos datos que he tomado de una revista de reconocido prestigio científico que se llama la revista Science. Ahí dice, un equipo internacional liderado por un investigador de una universidad ha identificado una lista de unas 500 especies de bacterias dominantes que pueden encontrarse en suelos de todo el mundo. El estudio publicado en la revista Science abre la puerta a nuevas investigaciones centradas en el estudio y manipulación de las especies más abundantes con el fin de mejorar la fertilidad del suelo y aumentar su producción agrícola. Bueno, esto es lo que yo podría aportar en forma sintética